¿Cómo se ha vivido el partido? Ha sido una locura desde la grada, ¿cómo se ha vivido desde el banquillo? A ver, con mucha tensión, la verdad, porque es un partido con un ambientazo increíble, era una auténtica final contra un equipo, pues yo creo que de los mejores jugadores de la categoría y la verdad es que con mucha tensión, con mucha emoción, sobre todo la tensión más al final, últimos minutos, cuando ellos han hecho el 1-2, cuando nos han empezado a embotellar con centros, pero la verdad es que este equipo tiene alma y defiende todo como si fuera la vida y es una maravilla, la verdad, estar con ellos. ¿Qué ha pasado el partido que le has dicho antes de salir en un ambiente que sabías que iba a ser prácticamente de playoff? Sí, a ver, pues varias cosas. Una que en otra categoría muchos jugadores ya habíamos vivido algo parecido el año pasado. Nos fue muy bien en Crevillente que ganamos, nos fue muy bien en la Nucía que ganamos con la grada en contra porque jugábamos de visitantes y este era un partido similar. Y luego que fuéramos nosotros, que no perdíamos nuestra esencia, que fuéramos a ganar, que fuéramos valientes, que no nos metíamos no fuéramos para atrás del principio porque nosotros no somos así. Y a correr, a apretar, a presionar, pues estos chavales tienen, como te digo, tienen mucha alma y quieren mucho esto y un compromiso enorme y bueno, la verdad es que es una maravilla verlos jugar y entrenar. ¿Qué supone para ti un nuevo playoff? Mejor temporada de Utiel en 30 años, en quinta posición, ¿qué supone eso para ti? Pues hay una alegría inmensa, la verdad, pasar a formar parte de la historia de Utiel junto con Paco Tórtola que ha venido al partido y fue el último entrenador que quedaron quintos clasificados hace muchísimos años, que es un hombre al que quiero muchísimo y todas las semanas hablamos y me da muy buenos consejos. Y supone alegría por ver a toda la gente, por ver que todos estamos felices y nada, pues que alargamos esto un poquito más y como el año pasado y la verdad es que es una maravilla porque esto nunca lo habíamos hecho, un playoff a segunda ref desde tercera y pues una diversión total y satisfacción. Y por último, ¿qué le dices a toda esta afición? Viene un playoff por delante, ¿qué le dices a ellos? Nada, ¿qué le voy a decir? Como siempre les digo, siempre les doy las gracias porque fíjate cuántos éramos hoy aquí, a hora y pico de casa. No han parado de animar desde antes de empezar el partido, las gracias y a seguir, que ellos son parte importante, hay 4 partes en el club, ellos son una, ellos no nos fallan nunca, nosotros tenemos que intentar no fallar, jugadores no fallan, directiva no falla, entonces vamos todos de la mano y gracias y a seguir.